6:09. Continuamos con la información en esta mañana. Un saludo muy cordial a quienes nos escuchan en el 98.3 FM. Y lo cierto es que Limón despierta esta mañana con alcaldes elegidos en los diferentes cantones. Sonrisas van, sonrisas vienen, y hemos podido contactar a alguno de ellos en el transcurso de ayer y hoy, para que, así como estuvieron con nosotros en su debido momento presentando sus propuestas, posiblemente para la próxima semana, esta semana no, para que descansen un poquito después de tanto movimiento, poder conversar con ellos en realidad, porque el pueblo quiere escucharles. Decirles que hemos contactado, por ejemplo, a Mangel McLean, a Rugeli Morales, a don Walter Céspedes, por supuesto, don Néstor Matis estará con nosotros en esta emisora, y don Manuel Hernández pues también está en esta lista, don Gerardo Fuentes, en fin. Limón nuevamente ha elegido a sus alcaldes. El gobierno local es importantísimo para generar el desarrollo de los cantones, y en esta etapa 2020, donde sabemos hay mucha expectativa sobre las transformaciones que se avistan en Limón. A modo de ejemplo, la transformación de la Ruta 32, hay quienes sueñan ya con ver el tren conectado desde Zigzaola hasta Sarapiquí, por decirlo de alguna manera. Y no es un sueño, realmente la gente está a la expectativa de esos cambios. Hay cadenas alimenticias que están llegando, poniendo su mirada en Limón. Hay empresarios que están visibilizando su inversión en Limón. Hay espacios de recreación que se están construyendo. Y bueno, en este momento es un momento importante para fijar la mirada en las nuevas inversiones que se dan en Talamanca, en Matina, en Siquirres, en Guásimo, en Pocosí, por supuesto en Limón. El tema de las zonas francas posiblemente, esperemos, se pueda desarrollar en estos próximos años, y así generar oportunidades para tanta gente que necesita empleo. Acá hablamos de empleabilidad, no hablamos de desempleo, porque precisamente la empleabilidad es la solución que necesitan los limonenses hoy. Y hoy estamos de la mano con las nuevas generaciones, niñas, jóvenes que están acá con nosotros, compartiendo con el profesor Lang en esta oportunidad, en un programa muy especial que hemos abrazado. Las niñas pueden ser ingenieras, claro que sí. Se vale la oportunidad de soñar. Estamos con ellas. Profesor, bienvenido a las noticias, y dentro del compromiso que establecimos, hoy queremos presentarlas oficialmente, parte del grupo, sabemos que son más, y agradecemos a las madres de familia que están acá en el estudio con nosotros también, respaldando este proceso, porque definitivamente para que un hijo o una hija pueda salir adelante, requiere a diario ese apoyo de los padres de familia, de los familiares en general, de los amigos de la familia, y por supuesto de la gente que de repente dice, sí, mira, yo quiero patrocinar, yo quiero ser el padrino o la madrina de una niña para que pueda lograr sus sueños. Bienvenido. Buenos días, nuevamente mi nombre es Erlan Benavides, el entrenador de robótica de la campaña Las Niñas También Podemos Ser Ingenieras. Dar las gracias a Radio Casino por abrir esos espacios y apoyar e incentivar a lo que es el empoderamiento y la inclusión femenina en temas de ciencia y tecnología. Como en varias ocasiones hemos comentado, ¿verdad?, que en el mes de diciembre y en los primeros días de enero se llevó a cabo la campaña Las Niñas También Podemos Ser Ingenieras, donde se capacitaron 51 niñas. Se concluyó esta campaña con una graduación en la Casa de la Cultura, donde se hicieron públicas las 16 niñas que van a representar a Puerto Limón en las competencias nacionales de robótica. El día de hoy nos acompañan 5 de ellas. Tenemos aquí a Dana Scarlett Rivas. Que levante la manita para que la gente que nos ve pueda... Hola. Hilary Malespín Uloa. Hola.
Valerie Barbosa Artavia, Valerie, Destiny Lewis Flores y Ariana Luna Ballenas. Estas son 5 niñas del equipo 16 que el día de hoy nos acompaña. Durante el periodo lectivo 2019, esas niñas se han destacado en sus escuelas, en sus colegios, debido a la excelencia académica que han venido trayendo, y por medio de la campaña Las niñas también podemos ser ingenieras se les ha premiado por la excelencia académica que traían. Pero algo bueno de recalcar también es que antes de la campaña no existía una motivación académica por la cual estudiar. Simplemente estudiaban porque miraban en el estudio una opción de superación. Pero a largo plazo, el día de hoy, tienen el incentivo de poder representar a Puerto Limón en las Olimpiadas Nacionales de Robótica, y eso sirve también como un incentivo para mantenerse dentro de lo que es el proceso de preparación a las Olimpiadas Nacionales, ya que existe el compromiso donde cada una de ellas debe mantener una nota mínima de 85 en sus calificaciones a nivel trimestral. Me parece importante destacar las edades de ellas, en qué nivel de estudio están, y bueno, retomar el tema de que el Instituto Tecnológico ha sido la casa de enseñanza que ha abierto sus puertas en este proceso para que ellas tengan un espacio y puedan formarse ya, porque ya empezaron y van a continuar. Sí, correcto. Nosotros dimos inicio en lo que fue en el Instituto Tecnológico aquí en Limón, y es la universidad que ha acuerpado este proyecto brindándonos el espacio, ¿verdad? Sin la colaboración del TEC, esa campaña no sería posible, porque algo principal sí es el espacio. ¿Están en el cole o están en la escuela? Las 16. Las edades van de los 10 a los 16 años de edad. Perfecto. Entonces, tenemos alumnas de escuela y de colegio, pero todas sí son de escuelas y colegios públicos. Importante dato, pero además otro de los datos importantes que quisiéramos rescatar es que estas jóvenes que están con nosotros hoy son jóvenes destacadas en el área del estudio, es decir, si bien tienen una formación complementaria, en este caso, tienen que llevar como requisito altas calificaciones, ¿es así? Sí, correcto, la calificación mínima de ellas debe ser 85 en todas las materias. Me parece eso importante. ¿Qué le parece si vamos con ellas a conversar un poquitito? Usted dirá con quién desea iniciar. Después de esta pausa comercial, regresamos con ellas para que el pueblo les escuche, en especial porque todas son limonenses, son las nuevas generaciones de mujeres que estarán representándonos en el área de la robótica. Radio Noticias Casino, primera emisión. 6:17. El Colegio Universitario de Limón, CUNLimón, es la institución parauniversitaria líder en la provincia de Limón. Ofrecemos carreras cortas como diplomados, programas técnicos, modulares, programas artístico-culturales y cursos libres. Contamos con alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas, de orden nacional e internacional. Además, alianzas con instituciones gubernamentales y privadas. Las áreas académicas enfocadas en los diplomados son administración, contabilidad, informática, portuaria, inglés, producción, turismo y salud ocupacional. Nuestros programas técnicos y modulares están enfocados en las áreas de portuaria, salud ocupacional, informática e idiomas. Adicionalmente, tenemos los programas artístico-culturales impartidos en el Conservatorio de las Artes y la Música del Caribe y la Escuela de Música en Limón. Contamos con oficinas en Limón, Talamanca, Matina, Siquirres, Guásimo y Pocosí. Para mayor información, comunícate al 2798-1349, 2798-1505 o visita nuestras oficinas contiguas al nuevo edificio municipal. CUNLimón, ven y alcanza tus metas hoy, porque tu historia universitaria comienza aquí. Radio Noticias Casino, primera emisión.
6:19. Continuamos con información en esta mañana y en el transcurso del noticiario hacemos enlace con don Winston Norman, quien en esta oportunidad nos hace el recordatorio del encuentro de estradeños que está programado para este fin de semana. Con él esperamos conversar, faltando unos 10 minutos para las 7 de la mañana, para recordarle a usted, si es de Estrada, si su origen es Estrada, pues tiene un encuentro para disfrutar en este fin de semana, el próximo domingo específicamente. Bueno, regresando al tema de las niñas, si pueden ser ingenieras, pueden ser astronautas, pueden ser lo que ustedes quieran. Realmente ese es el mensaje que debe quedarse en el corazón y en la mente de ustedes. Hoy quisiéramos conocer un poco más de sus vidas, en especial porque hubo un antes y hay un ahora, ¿sí? El ahora es este momento que están todas ustedes ilusionadas realmente por formarse y representar a Limón, y me parece muy positivo que además no se queden ni siquiera en Costa Rica. Ojalá pudieran trascender a otras partes del mundo y poder representarnos dignamente como lo que son, un gran talento, un talento en potencia, desarrollándose gracias a muchas personas que les están respaldando hoy. Entonces, voy a iniciar con Dana. ¿Qué le ha parecido a usted este proceso formativo? ¿Cómo se siente hoy? ¿Cómo inició este proceso? Bueno, el proceso en sí me ha parecido muy bonito, pero muy retador. De verdad, ha sido como trabajar semana tras otra. La primera semana que yo llegué era así como, ¿qué hago aquí? ¿En qué me metí? Y después era como, wow, de verdad, esto es lo que me gusta. Y ha sido un proceso como de ir conociendo a todas las chicas, ir viendo cómo son, y realmente he encontrado muy bonitas personas. Y pues sí, el proceso en sí me ha parecido muy bonito. ¿Se siente motivada? Realmente sí. ¿Qué sintió cuando la llamaron? Yo estaba ahí presente, fui testigo oficial cuando la llamaron para representar a Limón en este nuevo grupo de robótica. ¿Qué sintió? Ay, sí, fue un alivio total porque yo estaba en la lista, pero hubo un fallo y acortaron la lista. Entonces, en todo me costó, porque me costó entrar y tuvieron que llamar al profesor. Yo, profe, no estoy en la lista. Y después, a la hora de entregar los títulos, yo, ¿qué pasó con mi título? Y ya iban a decir, bueno, estas son las niñas, las 16 niñas que nos van a representar. Y yo estaba en la silla y yo, ok. Y después de ahí, y Dana, y todo el mundo, pero falta una, son 15. Y entonces, y el profesor, y Dana. Y ya yo fui toda aliviada, de verdad. Fue un alivio, fue una mezcla de emociones, porque fue muy rápido el cambio de estar triste a estar feliz. Genial. ¿Qué le ha parecido en este proceso el poder contactar con otras nuevas amistades y en especial el compromiso por mantenerse ahí? De repente lo más fácil es arrancar. Lo más complicado, como cualquier atleta igual, es sostenerse. La disciplina creo que es un elemento clave. Sí, como dije, he conocido personas muy valiosas, muy buenas amigas, porque yo normalmente no suelo ser tan social. Y entré aquí y fue de que todas éramos iguales. Entonces sí fue muy bonito entrar a este proceso y ver que uno no es un alien. Y pues sí, de verdad que ha sido muy bonito. ¿Dónde vives? Yo vivo en Barrio Roosevelt, en Limón. Vecina, es vecina mía. ¿Alguna otra chica que quiera? A ver, su nombre. Mi nombre es Hilary Malespín, soy vecina de Barrio Quinto, estudio en el Colegio del Limón Diurno. Este proceso me ha parecido muy lindo y es una gran oportunidad para las niñas saber que no está mal si quieres estudiar una ingeniería o algo relacionado con tecnología. Yo antes de entrar a la campaña no estaba decidida qué quería estudiar exactamente. Yo estoy en 11º año. Ahora sé que hay una gran oportunidad y muchas carreras relacionadas con tecnología que me gustaría escoger alguna.
Interesante. Voy con el profesor. Profesor, eso que ella destaca es importantísimo hoy destacarlo. Muchas veces nuestras jóvenes mujeres no tienen la información correcta respecto a la posibilidad de carreras que se podrían, en las cuales ellas se podrían desarrollar en el área de las tecnologías. Yo siento que en eso también hay que ampliar, hay que darle más proyección. Sí, y fortalecer las áreas en las que ellas más se destacan, porque tristemente he escuchado comentarios donde le dicen principalmente a la mujer: pero ¿para qué vas a estudiar una ingeniería si eso es tan difícil? Pero ahí se ven muchos números, mucha matemática, y yo le comentaba a otros colegas, qué curioso, de una forma bonita y adornada le están diciendo que es tonta y que no es capaz de incursionar en un tema de ciencia y tecnología, cuando durante esta campaña hemos demostrado que ese tipo de comentarios son todo lo contrario y tienen la capacidad, y muchas veces llegan a ser hasta más minuciosas y más detallistas que el mismo hombre. Yo quisiera hacer una pausa en ese punto preguntándole a alguna de ustedes, la que tenga el gusto de participar. En todos estos años atrás, en la escuela, en el colegio, ¿a ustedes les habían nombrado la posibilidad de acercarse a las tecnologías, o sienten que es hasta este momento, prácticamente usted dice que está en 5º año, en 10º año, que le abren esa ventana para conocer sobre las tecnologías? Eso es importante comunicarlo, porque si es hasta ahora que se están acercando a las tecnologías, significa que en Limón tenemos que hacer más esfuerzos. ¿Cuál se anima a contestarme? Acérquese al micrófono, por favor. Hola, yo me llamo Destiny Lewis y bueno, a mí, yo estaba muy confundida también. Estoy en 9º, pero igual no estaba decidida qué es lo que quiero estudiar. Y siempre me ha gustado ciencias y bueno, todo lo que tiene que ver con eso. Cuando yo llegué a ese proceso ya no sabía qué estaba haciendo ahí, pero también me di cuenta de todas las carreras que existen que van con esto de la tecnología y me llamaron mucho la atención, y creo que es algo que en verdad quiero estudiar. Y bueno, hasta el momento en el que empecé ese proceso me di cuenta que existían. Muchas gracias por ser tan sincera en su respuesta. Y ahí, profesor Erlán, yo creo que es donde hacemos el jalón de orejas, ¿verdad? Porque la verdad es que es un jalón de orejas en el campo de la promoción de las tecnologías. Pareciera ser que en Limón hace falta más promoción de las tecnologías. Dichosamente, el Ministerio de Ciencia y Tecnología estuvo el año pasado, recordemos, en el TEC, haciendo un espacio de sensibilización en donde, gracias a Dios, tuve la oportunidad de participar. Y en donde ahí me llamaba la misma pregunta, me llama la atención: ¿será que hemos fallado un poco en la promoción de las nuevas tecnologías? Aunque estas generaciones nacen prácticamente con un chip, ¿verdad? Entonces ahí quisiéramos insistir un poco, por favor. Sí, aquí lo importante es, y voy a seguir insistiendo, el tema de la inclusión, porque sí se hace énfasis en temas de ciencia, temas de tecnología, pero solo a varones. En los colegios técnicos, por ejemplo, la mayoría de estudiantes a los cuales se le da la oportunidad de ingresar en los técnicos de informática son varones. Pero, dato curioso, en la parte administrativa, la mayoría de estudiantes seleccionados son mujeres. Entonces, ya desde el momento de una selección se hace la división, y es donde se le va inculcando la cultura o el chip de que la mujer se va a desarrollar en un aspecto más social, más administrativo, más de secretaria, y no se le ve trabajando con engranes, no se le ve programando, no se le ve llenándose las manos de grasa. Bueno, ustedes tienen ya otra programación mental. Dichosamente ya saben que todo eso se puede hacer. Incluso ser bellas no es un pecado, porque entendemos que en este proceso hasta una reina de belleza estuvo con ustedes compartiendo su vivencia, ¿es así? Sí, estuvo la Miss Costa Rica, Ivonne Cerdas. Ella compartía con las chicas y les comentó que el tema de la belleza y el modelaje es algo como una pasantía, pero ya a partir de los 27 años es una carrera que acaba, donde si no estudian y no tienen un respaldo académico, ¿verdad?, es donde se quedan muchas veces estancadas.
Ella es del área de ingenierías, ¿es así? Sí, correcto. Sí, ella está estudiando ingeniería informática. Interesante punto. Vamos a un pequeño corte, Roger, y regresamos con ellas destacando, bueno, ¿qué pasa de aquí en adelante? Creo que la gente dice, bueno, qué bien que ya están en el TEC, que van y ya van a entrar al cole y todo el asunto, pero bueno, ¿qué viene de aquí en adelante? Creo que eso es importante, la programación de lo que viene y qué es lo que se requiere. Eso es muy importante. ¿Qué se requiere por parte de ellas y qué se requiere de parte de nosotros para poderles abrazar, para poderles apoyar? No importa si llueve, truene o relampaguee. Por mar, cielo y tierra, Radio Noticias Casino le mantiene informado porque usted merece estar al tanto de la realidad local y nacional. Aquí por la Reina del Caribe, Radio Casino 98.3. 6:30. Qué rico unas vacaciones. Colono Construcción te regala 20 viajes dobles al Hotel Colono Beach en El Coco, con un hermoso tour en barco incluido. Son 3 noches, alimentación y $100 en efectivo. Participas por la compra de cada 25,000 colones en productos patrocinadores. Ve reglamento en colonoconstrucción.com. Lucy, ¿vas a querer leche y galletas? No puedo comer eso. Mi mamá me dijo que me pueden hacer daño. En la UCR trabajamos con la industria alimentaria para evitar que las alergias lleguen a su vida. En el Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos de la UCR verificamos que los productos que usted consume no contengan gluten, clara de huevo o soya, que podrían afectar su salud. UCR presente. Calzado Azucena, ubicados 100 metros al sur del Colono en Home Creek de Talamanca. Gran variedad de calzado para toda la familia. Ventas al por mayor y al detalle. Sistema de apartado, calidad y buen precio en todo nuestro calzado. Les atendemos de lunes a domingo de 9 de la mañana a 7 de la noche. Jornada continua. Calzado Azucena, ubicados 100 metros al sur del Colono en Home Creek de Talamanca. Teléfono 6331-8143. Radio Noticias Casino, primera emisión. 6:31. Continuamos con información en esta mañana, información propositiva que resalta los esfuerzos que se hacen en la provincia de Limón. Hoy destacamos al Cantón Central, en especial con estas nuevas generaciones de jóvenes mujeres. Las niñas sí pueden ser ingenieras y creemos que en Limón hay que dar un salto, hay que romper los paradigmas, hay que demostrar que cuando se quiere se puede. Muchas veces hablamos del deporte. Hoy hablamos de la ciencia y la tecnología, porque lo cierto es que en Limón hay talento y nosotros, dentro del compromiso de esta emisora, es poder rescatar, poder reflejar, visibilizar a las personas que están haciendo esfuerzos para hacer un cambio que nace realmente en el corazón y que se construye todos los días, porque construir estos esfuerzos formativos complementarios no es cosa fácil. Por eso es que dijimos, ya llegamos a la primera graduación, ya tenemos 16 niñas escogidas, de una lista de ¿cuántas personas, profesor? 51 niñas fueron 51 niñas que tuvieron la oportunidad de acercarse a un mundo nuevo, al mundo de la ciencia, la tecnología, la robótica, y que sabemos que también en su mente está sembrada esa posibilidad de ver una opción distinta para estudiar. Todas ellas con excelencia académica, todas ellas ilusionadas, y ahora nos corresponde a nosotros, los más grandes, por no decir los más mayores, darles el soporte que merecen. Por eso es que queremos que hoy también, al igual que esta emisora que les apadrina, que les acompaña, usted, profesor Erlan, nos diga qué necesidades hay, porque necesidades hay, y entonces hay que comentarlas. Sí, ahora durante ese proceso de continuidad, ellas van a seguir entrenando. Todos los sábados. Todos los sábados en el TEC. Mañana. Entonces, algo importante rescatar también es que se necesitan los uniformes de ellas, tanto para entrenamientos como para las competencias.
Durante este proceso también no nos vamos a limitar simplemente a estar entrenando sábado a sábado en lo que es robótica y programación, sino que queremos incursionarlas también en otras áreas de la ciencia y la tecnología, como es la elaboración y pruebas de satélites. Entonces esto se va a desarrollar en el TEC en Cartago. Entonces, si alguien tiene una buseta o un transporte que quiera darlo a un buen costo o tal vez de forma gratuita, de honor, en verdad, para contribuir. ¿Para cuántas personas? 20 personas son las que estaríamos viajando, las competidoras y los 2 entrenadores. ¿En qué fechas, más o menos? En el mes de marzo. Hay tiempo para que esa persona que nos está escuchando, que tiene una buseta, que tiene un transporte en turismo, tal vez, y diga, mira, yo también voy a ser padrino o madrina de estas chicas, 16 chicas limonenses que sueñan hoy con el área de ingeniería, lo cual nos parece positivo. Hay que hacer el cambio y nosotros tenemos que apoyarles. Adelante. Sí, también de eso, ahora a medida que se van acercando las competencias que se van a realizar en el mes de agosto, y creo que es algo que a todos nos tiene preocupados, ¿verdad? También son los costos de hospedaje y de transporte para la competencia, ya que son sumamente elevados, ¿verdad? Todavía, eso es en San José. Sí, correcto, eso va a ser en San José. Entonces los padres están organizando ahorita con ventas y rifas para desde ya ir recolectando ese recurso, ¿verdad? Y que no sea un golpe fuerte en el momento que ya estemos cerca de ir a la competencia, porque si vemos en marzo, las niñas van a realizar la capacitación para aprender a hacer satélites y a programarlos. ¿Y la competencia es en el mes de agosto? Hay tiempo. Algo hacemos, pero van. También en el mes de abril van a hacer una visita guiada a las instalaciones de Intel para que también conozcan en qué áreas se pueden desarrollar ellas, y tenemos la competencia, ¿verdad?, programada para el mes de agosto. Entonces, aunque ellas durante este proceso no están pagando una mensualidad y están asistiendo a lecciones, hay gastos a la par de esto que se les va sumando, que cuando todo se suma, si se le carga solo a nosotros, va a ser muy difícil completarlo. Pero estoy seguro que con el apoyo de toda la población limonense, ¿verdad?, es algo que sí se va a poder. Entendemos que ustedes también, bueno, porque usted nos ha compartido esa información, hay limonenses que están fuera del país y que han dicho, yo quiero apoyar, ¿cómo hago para apoyarles? Yo siento que eso también es una opción interesante, porque hay limonenses que están fuera del país y que de repente dicen, quiero ayudar, ¿cómo hacer? Sí, el grupo 2015 son personas limonenses radicadas en Estados Unidos, actualmente en Nueva York, y por medio del WhatsApp se han puesto en contacto con nosotros y han venido apoyando esta causa. Entonces se pueden poner en contacto al 6385-5745. En redes sociales, ¿dónde pueden encontrarlos? En Robótica Limón, se llama el Facebook también. Muy bien. ¿Algún otro detalle que quisiera compartir al respecto? El apoyo en las redes es sumamente importante, porque eso sirve también como un incentivo para esas niñas, para que también ellas sientan que hay toda una comunidad que las están apoyando. Entonces ingresen al Facebook y le den al Facebook de Robótica Limón, le den like a las publicaciones que día a día se hacen ahí, comenten comentarios positivos para que esas niñas también sientan que al inicio decían, cuando llegué el primer día me sentía como un alien, sentía que no encajaba aquí. Eso dijo Dana al principio, pero con ellas ya vamos a venir después de esta pequeña pausa, que ya prácticamente nos corresponden las noticias y la gente dice, queremos escucharlas a ellas, y ya vamos con ellas, solamente que necesitamos poder informar qué se requiere, porque no se trata solo de presentarlas, se trata de apoyarlas para que puedan avanzar, ¿de acuerdo? Y entonces hemos llegado, como quien dice, a la mitad del río y necesitamos cruzar el río. Cruzar el río significa que en este 2020 podamos tener más resultados de lo que hemos logrado hoy. Hacemos la pausa, regresamos con ellas.
Desde Puerto Limón para el mundo, Radio Noticias Casino, primer lugar en sintonía. 6:39. Funeraria Hilton, ubicada en Limón Centro, Avenida 4, entre calles 7 y 8. Tenemos más de 10 años ofreciendo nuestros servicios profesionales a la comunidad limonense, incluyendo servicio de traslado al resto del país e internacional. Estamos orgullosos de ser una funeraria netamente limonense. Funeraria Hilton entiende que sus necesidades y deseos son de suma importancia en este momento tan difícil que es la pérdida de un ser querido. El servicio se llevará a cabo con dignidad y respeto. Para más información, comuníquese con Carla Mackenzie al 2758-7229 o al correo info.funehilton@yahoo.com. Atención de oportunidad. Se alquila segundo piso completo en el edificio de Radio Casino, 200 metros norte del Correo Limón Centro. Interesados concertar cita para visita al teléfono 6197-1806, 6197-1806. Radio Noticias Casino, primera emisión. 6:40. Ariana ya está lista para saludarnos porque es un poquito la más tímida, pero aquí le quitamos la timidez a la gente porque somos una gran familia en esta emisora y nos complace, Ariana, que usted nos pueda saludar y que nos pueda contar, Ariana, cómo se siente hoy cuando ya ha vivido un proceso formativo diferente. ¿Se lo imaginó? La verdad es que más o menos yo en el colegio el año pasado ya había llevado un poco lo que era la robótica, muy superficial, la verdad, pero en este proceso, pues más a fondo. Entonces me gustó mucho, la verdad, lo que es la programación, me llamó un montón la atención. ¿Qué es lo que le gusta de la programación, por ejemplo? Lo que es que uno no sabe lo que tiene que hacer al principio, es como que los profesores a nosotras nos dan los retos y es como hágalo, sin decirnos tipo ponga esto, ponga lo otro. Uno tiene que sacar de su imaginación, de su creatividad, de pues lo que a uno se le ocurra, como que uno diga tal vez pues gira más rápido, gira más lento, a mejor esto, a mejor lo otro. Y lo que es la ¿cómo se diría? Construcción. No, que entre todas nos ayudamos, pues. El trabajo en equipo. El trabajo en equipo también, porque ahí uno solo no puede hacer nada, entonces es muy bueno, muy bonito, la verdad, conocerlas a ellas, poder trabajar bien sin estar ahí como que peleando y cosas así, muy bonita, la verdad. ¿Cómo se siente hoy, después de todos estos días de estar practicando, entrenando? ¿Cómo se siente hoy? Ya casi entran a clases y ahora siento que van a ver la vida diferente. Sí, es muy satisfactorio poder haber pasado, porque hay los nervios de la graduación, si la van a escoger, si no, hay muchos sentimientos encontrados y pues ahorita soy muy nerviosa por lo que pueda llegar a pasar, porque uno no sabe lo que le depara en el camino, entonces pues sí. ¿Su familia cómo se siente? Muy emocionada, la verdad, mi mamá sobre todo me apoya mucho en esto porque es algo que la verdad me gusta mucho, porque ahí yo que ya estoy en un 10º, pues uno dice, ¿qué voy a estudiar? ¿En cuál cole estás? En el diurno. ¿Cuántas están en el diurno, en el colegio diurno de Limón? Yo. 1, 2, 3. ¿Y ustedes en cuál colegio están? Yo estoy en el Liceo de Limón. ¿En el liceo? Yo soy del Colegio Técnico Profesional de Liverpool. De Liverpool, qué bueno. Genial, esto me gusta porque, Erlan, no solamente se quedan en el casco central, ¿verdad? El TEC de Liverpool, bajemos el micrófono, es también una opción que la gente dice se está poniendo fuerte realmente de un tiempo para atrás en el área informática. Sí, las niñas seleccionadas para esta continuidad, hay niñas de todas las escuelas públicas y de colegios públicos de Limón, también de distintos barrios. Se hizo una buena distribución a la hora de seleccionarlas
porque hay alumnas del Colegio Diurno, del Colegio Técnico Profesional de Limón, del CTP de Liverpool, vienen alumnas de Río Banano. ¿El lugar más largo? El lugar más largo de Batán. Interesante. Qué bonito es escuchar eso. De Batán a Limón para innovar, para formarse en la robótica. Eso me gusta porque significa que hay tanta semilla en nuestros pueblos limonenses. Hasta el más recóndito puede tener un genio, una genia ahí. Y nosotros necesitamos explorar más, motivar más, promocionar más. Sí, y que existe también una sed por querer aprender más, por querer estudiar, por querer capacitarse. Muchas veces se piensa que salir del colegio e ir a buscar un trabajo es la forma para finalizar las necesidades económicas que hay. Yo lo que pienso es que la mejor forma es estudiando. Cada vez que uno estudie más, uno se capacite más, uno tenga más conocimiento en un área, le va a dar a uno la posibilidad de obtener una mejor posibilidad de empleo. Interesante punto. Bueno, yo creo que el reto este año más bien debería ser un año para hacer más ferias tecnológicas. ¿Creen ustedes que eso es una buena idea? De repente en los colegios, hacer más ferias tecnológicas y que es más, ustedes mismas pueden ser las promotoras. Claro, hay que pensar en grande. Ustedes mismas pueden ser las promotoras para que más niñas que no les pasa de realmente decir, no, pero ¿eso qué es? ¿Por qué no? Ustedes tienen una gran responsabilidad de hoy en adelante para que más chicas, por favor, más chicas puedan conocer que existen estas posibilidades. Agradecemos también a la familia que está acá en el estudio, ¿verdad? A las mamás que se levantaron muy tempranito, algunas ya listas hasta para irse a trabajar con uniforme puesto y todo. Y realmente eso demuestra el compromiso que hay. Así es que nosotros también queremos estar con ustedes siempre, verlas graduadas y ojalá en unos años regresen. ¿Se acuerdan tal fecha? Sueñen en grande. Sandra Kaufman siempre nos dejó eso en la mente. No es casualidad que nosotros dos estemos apuntados con esta lógica. Hubo una persona que nos demostró con hechos que cuando se quiere, se puede. Y cuando uno escucha la historia de esa ingeniera, de doña Sandra Kaufman, hasta las lágrimas se le salen de la emoción de ver que cuando se quiere, se puede. Y de las cosas más importantes que yo recuerdo de esa señora, que está viva, por supuesto, y que la pueden buscar en las redes sociales, es que tuvo o tiene una madre que le dijo, sueñe. Porque ella vio cuando se lanzó el cohete a la luna y le dijo, mamá, yo quiero ser astronauta. Y ella le dijo, hágalo. Y hasta que se me eriza la piel, la verdad. Vamos a una pausa, regresamos. Así es que madres, ustedes también tienen esa gran responsabilidad. Hagamos soñar a nuestros hijos e hijas. Y la frase más importante, sí se puede. Radio Noticias Casino, primera emisión. 6:47. Comentarios al día, donde su opinión cuenta, bajo la dirección de Juan García. Escúchenos todos los días desde las 11:30 de la mañana, aquí por la Reina del Caribe Radio Casino 98.3 FM. Comentarios al día, donde su opinión cuenta. Radio Noticias Casino, primera emisión. 6:48. Continuamos con información en esta mañana, esperando la llamadita de don Winston Norman Scott. La oportunidad de que usted, si es de Estrada,
se acerque este domingo al Parque de Estrada, o si no son de Estrada, no importa, están invitadas porque es un evento abierto a toda la comunidad. Profesor, ya nos quedan muy pocos minutos para concluir este programa especial. Arrancamos el mes de febrero con rostros reales de Limón para mostrar que hay jóvenes que están haciendo cosas muy buenas y les felicitamos y queremos decirles que aquí estamos para acompañarles, ¿verdad? En este proceso y en cualquier otro proceso. Ustedes, por favor, chicas, de verdad les encomendamos ser las nuevas voceras de este programa de robótica para que más niñas en sus aulas, ahora que entran las clases el próximo 10, Dios lo permita, bueno, las de quinto llegan un poquitín más tarde, ¿verdad? Tienen derecho a dormir un ratico más, pero igual, por favor, lleven este mensaje a más personas. Creo que es don Winston Norman. No, ok, vamos con usted. Sí, bueno, dar las gracias nuevamente, y no me canso de hacerlo, ¿verdad?, a Radio Casino y a Tatiana Sainz por abrir ese espacio. De verdad, pedirle a toda la comunidad limonense que está escuchando esto, que nos apoyen, que con donaciones, cuando se hagan las ventas de las rifas para poder cubrir los gastos, ¿verdad?, que apoyen comprando los números, los rice and beans, los patís que vayamos a vender, ya que este año Limón da inicio con un equipo femenino de robótica que, al fin y al cabo, el éxito de esta campaña no es solo el de las 16 niñas, sino es el éxito de toda una comunidad, es el reflejo de un Puerto Limón que se va a unir para apoyar y ayudar a estas niñas en llegar al triunfo, porque genial. Al fin y al cabo todos somos Limón. Todos somos Limón, eso es importante, no se me vaya todavía, voy con don Winston Norman. Don Winston, bienvenido a las noticias. Buenos días, Tatiana, me escucha, y primeramente agradecer a Dios por esta oportunidad, y quiero felicitar al grupo de femenino de robótica que están emprendiendo, y eso es muy bueno, y que continúen estudiando, y yo sé que van a ser los futuros científicos y todo de Limón. Bueno, Tatiana, tenemos para este domingo 9, a partir de las 11 de la mañana, en el Parque de Estrada, el encuentro de estraeños. Este año, este encuentro está dedicado al doctor Quince Duncan. Muchos no saben, pero Quince Duncan es estraeño. Él nació, vivió en Estrada, se fue y volvió a Estrada. Entonces, está dedicado al doctor Quince Duncan esta actividad, y tendremos la animación de un equipo de sonido de More Fire, que va a estar animando la actividad todo el día. Además, tendremos la participación de Troy Bailey, de The Mystic, que van a estar participando, poniendo a la gente de Estrada a bailar un poco también, la forma como lo hace Troy. Tendremos al poeta limonense Alfonso Foster, que va a estar ahí también. Y tendremos juegos para los niños. Los niños también, si llegan, van a tener brinca y diferentes cosas ahí para que puedan disfrutar el día en Estrada. Estamos buscando si podemos llevar un equipo de dominó y tablero para que compiten con Solente de Estrada en lo que es dominó y tablero. Así que todo está casi listo para la actividad del domingo. Invitamos a todo el pueblo de Estrada a salir, y los colindantes como Saurío, Cent, Matina, la 28, y todos los amistades de Limón también, a venir a compartir un día en este encuentro de estraeños. Muchísimas gracias, don Winston, y a usted también, que tiene tantos contactos. Ya le vamos a pedir apoyo para estas chicas. A los limonenses que nos escuchan realmente y que tienen la oportunidad de apoyar este proceso formativo de las niñas, pueden ser ingenieras, pues sí, estamos nosotros abiertos. Decirles que en el perfil de la radio, cada vez que ellas tengan actividades, nosotros nos vamos a comprometer a divulgarlas, y también conforme vayan avanzando, seguiremos detrás de ustedes informando. Pensé que Roger ya nos había dicho clic.
Hasta aquí llegamos. No, nos quedan 5 minutos. En realidad quiero escucharlas de verdad, despedirse y motivar a otra niña para que se acerque a conocer más de las tecnologías. Ariana, adelante. Sí, despedirme, ¿verdad? Sí, motivarlas porque hay muchas veces a uno le da miedo, como decir, es un ámbito que solo hay hombres, a uno le da miedo como de, pues ellos ya están familiarizados en ese ámbito y uno llegar y de ahí pues le da cosilla a uno. Entonces pues sí, decirles que sí se puede, que se motiven, que lo hagan lo que quieran y pues sí. Amiga. Creo que uno de los mensajes que queremos enseñar es incentivar a todas las generaciones que vienen a esos proyectos de tecnología, más a las niñas, que siempre han sido como que las que mantienen ahí en la casa. Ustedes no pueden, pueden hacer todo lo que se propongan. Gracias. Bueno, primeramente agradecer a todas las personas que nos han estado apoyando en ese proceso, y lo mismo como dijo, es en lo que se quiere se puede, solamente es esforzarse. Gracias. Valeria. No se asuste. Sí, de igual manera, siempre queda ese miedo, pero verdaderamente sí se puede. Porque bueno, yo en lo personal, antes de empezar esta campaña, sí estuve bastante nerviosa, porque era como, ay, no sé si voy a poder, porque no siento que sea lo mío. Pero ya luego de animarme y a entrar y esto, verdaderamente es muy genial, la verdad es que sí, y les incito a que se esfuercen porque todo se puede. ¿Por qué da miedo? Eso me llama, no sé. Es que es un área como donde normalmente están los hombres y uno dice, pero yo soy mujer, ¿qué hago aquí? Y después dice, lo mismo, yo soy un ser humano, yo puedo también. Exactamente. Puedo pensar. Y es así como, ya usted se mete y dice, wow, me gustó. Es como decir, wow, yo puedo estudiar una ingeniería. Sí puedes. Y más cuando uno no tiene la idea de qué es, entonces uno se pone más nervioso. Yo creo que el temor es ese, profesor. Tal vez cuando hace falta más información, a los padres de familia que nos están escuchando, hace falta más promoción para que sus hijas también se acerquen a las tecnologías. Y nosotros en la emisora tenemos ese compromiso para abrir más oportunidades, para que más personas informan, que conozcan de estas posibilidades. Al igual que ustedes, hemos abierto espacios a nuestros chicos y chicas que nos representaron en Dubái, y sabemos que vienen más proyectos detrás para demostrar que en Limón hay tanto talento, hay tanta semilla, que es hora de que se fije la mirada en Limón en el área de las tecnologías. Así es que a la gente del MEP que nos está escuchando, ojalá, ¿por qué no? No sabemos si puede pasar. ¿Por qué no soñamos con hacer una feria de tecnologías? Así de fácil, para informar, informemos de esas posibilidades. A la gente de las universidades, una feria solo de tecnologías. Hay tanta gente que necesita conocer de estos nuevos ámbitos. Profesor, un minuto. Sí, bueno, despedirnos, ¿verdad?, del día de hoy, y sé que con el apoyo de todo Limón lo vamos a lograr. Esto es como la Teletón, cuando uno empieza a pedir pizarra para saber si nos acercamos a la meta, y esperamos simplemente no llegar a la meta, sino sobrepasarla. Sí. Así es. Muchísimas gracias a ustedes por su confianza, a las mamitas que nos están apoyando también, que se levantaron bien temprano y que al igual hay que seguir trabajando por construir un Limón mejor. Muchísimas gracias por su sintonía. Roger Wright en controles, Tatiana Sainz en las noticias. Que tengan todos un buen día. Gracias por su preferencia y por la confianza en nuestro trabajo diario. Sus actividades, comentarios, denuncias y soluciones son parte de nuestro enfoque noticioso local. Esto fue la primera emisión de Radio Noticias Casino por su 98.3 FM, Radio Casino, la reina del Caribe, con usted en todo momento.
en la Reina del Caribe. Aparte de informar, educar y entretener, agradecemos a nuestros visitantes que, a pesar de lo que se informa en otros medios, vienen a compartir con nuestra gente, saborear la deliciosa gastronomía, conocer nuestra historia, los exuberantes canales del norte, las paradisíacas playas del sur y contagiarse de una inigualable cultura. Por eso es que con entusiasmo y con mucho orgullo lo decimos, el riesgo y el peligro es que te vas a querer quedar con nosotros. Casino 98.3, con el turismo y con usted en todo momento. No way like Limón, Limón is the land of freedom. 6:59.